exposición esta la llevamos trabajando con quien es la comisaria Marisa Jiménez Soler desde hace ya un año, que es cuando nos entrevistamos con la alcaldesa de Alacuás, con Elvira, y comentamos la posibilidad de en el espacio este del castillo hacer una exposición. La exposición son 6 salas, que son todas las salas nobles de la parte alta del castillo, y bueno, y le hemos centrado con el título de Viajes 2008-2018 como un recorrido visual por mis trabajos más recientes, o sea, los trabajos de los últimos 10 años. Entonces se ha dividido por salas, por series, y es esto, un recorrido visual, pues obra bastante reciente, desde obra acabada poco antes de inaugurar la exposición, alguna que tiene ya casi los 10 años. Ese es el planteamiento de la exposición. Los trabajos que yo realizo para la gente que no me conoce, y los que me conocéis ya lo sabéis, que parten siempre de viajes en donde yo he estado. El último viaje que son es el viaje de Tanzania, y aparecen también ya los cuadros de este último viaje del año pasado. Bueno, soy Marisa Jiménez Soler y soy la comisaria de la exposición. Y bueno, la organización de esta muestra pues parte hace un año. La idea surgió, bueno, pues porque Carlos trabaja aquí, tiene su estudio aquí en Alacuás, y bueno, pues era una propuesta para el ayuntamiento, bueno, para ver si les interesaba. Llegaron, bueno, pues la alcaldesa, el concejal a su estudio, y bueno, les encantó todo lo que vieron, les encantó la obra, les encantó conocer a un artista que no sabía que estaba aquí ya trabajando años, y a partir de ahí pues surge lo que es la organización del trabajo de la exposición, que bueno, ocupa las 6 salas del castillo y que hace un repaso a 10 años de trayectoria de un artista muy conocido ya no solo a nivel nacional, y que aquí lo que se trata es exponer los últimos trabajos, y además como estas salas tienen esas características tan impresionantes de altura, de espacio, pues ha permitido pues traer los formatos que, bueno, pues que hacía tiempo que no se veían, y bueno, y hacer un repaso por los últimos viajes, las últimas series. La exposición gira en torno a paisajes, a viajes, y aquí hemos centrado en esta sala, la principal, los paisajes que hacen referencia a los viajes que hice a la Amazonía de Perú y la Amazonía de Ecuador. En esta sala hemos reunido todos los dibujos. Son dibujos de gran formato, como puedes ver, y dentro del dibujo hay varias técnicas. Aquí están, estos soportes son telas preparadas con una creta, y luego el procedimiento es un procedimiento bastante tradicional del mundo del arte, que es el carboncillo, el lápiz compuesto, y bueno, y luego lleva una fijación, como es evidente, para que aguante. Estos lápices de aquí son otros tipos de lápices grasos, que, bueno, la técnica es parecida, pero el resultado cambia un poco, porque es como un lápiz que tiene más cera. Hay 2 tipos de técnicas, ¿no? Los lápices acerados, que tienen como más cera o más grasa, y luego estos que son lápices más secos, que es el carboncillo. El carboncillo no tiene ningún tipo de grasa. Y bueno, y toda esta sala yo le llamo selvas negras, porque bueno, son todo dibujos, quitando un contrapunto de un cuadro redondo verde que, digamos, aligera un poco y da una nota de color en la sala, y nos sirve para unir esta sala con el cuadro de la entrada. En la sala esta hemos puesto la pieza esta, que es un cuadro, esto sí que es un óleo sobre tela y tal. Cambia, el tema es el mismo, son los viajes al Amazonas. En este caso hay un pescador, como hay en otros dibujos. Y bueno, es, digamos, el que dentro de la sala le da, aligera la sala para darle punto de conexión, tanto con la entrada como con la salida, con la siguiente sala, ¿no? Porque la siguiente también tiene color, y para que no sean salas tan cerradas o temáticamente tan cerradas solo de dibujo,
nos vino muy bien, aparte por el formato también cambia, mantiene la dimensión de 2 metros con los cuadros grandes. Entonces sí que hay alguna serie de relaciones, aunque la técnica sea distinta, el tema es el mismo, o sea que hay temas con los que coincide y cambia la técnica, pero sirve de unión tanto para la entrada como para la salida de la sala, conectando con el resto de la exposición, que es lo que se trata, que los 10 años estos no sean saltos, o sea, se ve la continuidad, ¿no? Y que en las salas también se vea. Aquí entramos a la tercera sala, que es la de las montañas. Cronológicamente sería anterior, pero bueno, a nivel expositivo nos ha funcionado mejor dejar esta sala para los blancos que contraste con la potencia de los negros. Estos son montañas de distintos viajes a los Pirineos y a los Alpes, porque bueno, estos 10 años las series a veces no se cortan cronológicamente, sino que hay años que a lo mejor no las trabajas, pero al otro año las retomas, ¿no? Entonces, bueno, pues son distintos viajes, Pirineos y Alpes. Esta es toda la serie blanca, quitando estos dos cuadros que los hemos puesto también con las montañas, pero son de la serie de Noruega del 2014. Estos cuadros surgen a partir de un viaje a Noruega que me invitaron a una residencia de artistas, y ahí estuve durante el mes de noviembre del 2014 haciendo apuntes, y bueno, se hizo toda una exposición que se expuso en el Centro del Carmen con un catálogo exclusivamente de esta exposición. Y luego, pues nada, esta sala es una sala más acogedora, sigue siendo grande, caben formatos, porque estos tienen 2,40, este cuadro tiene 4 metros por 1,40, estos tienen 2 por 1,65, 2,10, que son espacios, o sea, son cuadros grandes, que es lo que comentaba antes la comisaria, que estas salas te permiten de alguna forma ir poniendo pues, todas estas montañas, irnos a grandes formatos sin que sea y que se vean bien. Bueno, esta es la cuarta sala de exposición, que es la dedicada al viaje en Tanzania, que comentaba que son la obra más reciente. Aquí hemos traído estos cuadros, que son los primeros apuntes, los primeros trabajos sobre los que yo luego reelaboro la exposición. La obra final de esta colección. El soporte que utilizo para esta obra es tabla y la técnica es óleo sobre tabla, ¿no? La preparación es un gesso gris, y que me lo preparo yo y ya está. Y bueno, y es un poco la técnica que yo utilizo desde hace ya muchos años, para empezar a desarrollar una colección nueva, ¿no? Aparte de los apuntes, los cuadernos de viaje, que es lo que hago in situ, que luego más adelante los podremos ver. Una vez en el estudio y pasado algún tiempo, reelaboro los primeros bocetos, o los primeros estudios o los primeros cuadros. Y normalmente la técnica suele ser muy parecida. En este caso son óleos sobre tabla, que es una técnica que, como comentaba, la llevo. Los cuadros que tenemos aquí detrás, que podemos ver, son, junto con lo de Tanzania, una de las últimas técnicas que estoy utilizando en esta exposición. El soporte son planchas de metal y son acrílicos, y luego vienen barnizados y un acabado y unos lacados, ¿no? Entonces tienen este acabado en alto brillo. La técnica es muy parecida a los primeros dibujos, la forma de trazar, la forma de elaborar los cuadros. Cambia el soporte, cambia el material, pero el concepto es bastante similar al que hemos venido utilizando. Y estos soportes surgen a partir de unos proyectos para una empresa en particular, y luego lo he acabado utilizando dentro de mi obra, y se presentó este año en Armadrid, lo presenté en Lisboa, ha tenido muy buena acogida, y digamos esta sala es la sala de los cuadros más recientes.
Aquí también hay unos de Tanzania que se pueden ver que es la misma técnica, que es metal, es hierro, y son, digamos, una elaboración de los bocetos estos primeros que teníamos en madera, ya pasados pues, a una obra mucho más final y bueno, y dándoles el último acabado, que son los acabados estos sobre plancha de metal, que es lo último que estoy utilizando, todos ya, muchos de ellos de este mismo año, firmados en el 2018. Esta es la quinta sala. Aquí tenemos unos paisajes que yo llamo paisajes más de cercanías, porque es toda la zona de la Manchuela, es a pocos kilómetros de Valencia, 100 y pico, y son unos paisajes que de alguna forma, aunque la técnica es la misma, sí que cambia el concepto, cambia el color y cogen un periodo de tiempo más determinado, son un par de años, que a mí me interesó mucho el tema este de la Manchuela por la cercanía y por la posibilidad de realizar muchos apuntes en directo, muchos apuntes sobre el propio natural, que luego me iban a servir también para las otras series, que digamos son series más largas. Estas son series que yo las concibo más como series más pequeñas, o sea, son si fuera un libro sería una especie de relato corto. En cambio, las otras series que hemos estado viendo son series que se han alargado durante todo este periodo de tiempo. Pero sí que vienen muy bien estas series para replantear cosas, para tener una visión de lo que estás haciendo y en algunos casos encontrarte algunos cuadros que realmente yo estoy muy satisfecho de ellos. Esta ya es la última sala del castillo y es la que hemos dedicado la comisaria y yo a, por un lado, que son los bocetos, los cuadernos de viaje, donde aparece que son lo que yo suelo utilizar, que es lápices y acuarelas, y aparecen también los cuadros de la Manchuela, que son los bocetos que te comentaba antes, que me interesaba mucho, por el tema del cambio de técnica, que son óleos. Aquí tenemos dos vitrinas y también aparece el último catálogo de Tanzania, el último cuaderno de viaje, que son estos, junto a los bocetos, y luego, bueno, pues una serie de cuadros para cada exposición que son coincidiendo con los estudios que hemos visto antes de Tanzania, que eran también tablas. Estos son también todo tablas, pero son para la colección de montañas, ¿no? Entonces se puede ver algún cuadro que es el mismo cuadro, con dos estudios, con dos visiones, que es una forma de apropiación de la imagen, como dice mi amigo el profesor Constancio Collado, ¿no? Que de alguna forma te apropias, te aprendes el cuadro, te apropias de la imagen para luego volverlo a pintarlo. Es de agradecer que hayas puesto en la exposición los cuadernos, porque si no, alguno pensaríamos que te vas de viaje, haces miles de fotografías y luego vas seleccionando. Y sin embargo, tenemos aquí los testimonios de tus auténticos cuadernos de viaje. Yo cuando hago los viajes, yo llevo mi cámara de fotos y voy dibujando, y llevo la cámara y voy haciendo fotos y voy dibujando. Pero digamos, donde tú realmente sacas la información o la esencia que luego intentas transmitir a los cuadros es más en lo que son los bocetos, ¿no? Y luego, pues, a la hora de reelaborar las exposiciones, sacas los cuadernos, sacas los bocetos, sacas los apuntes, estudias sobre lo que estás haciendo en estos momentos, que estoy empezando la de Tanzania, cuando sale algo de África me lo leo, ¿sabes? A ver qué pone, o sea, aún no es una forma de ir entrando un poco en el tema, ¿no? de que llegue algo más. Yo dejo también desde el viaje hasta que empiezo la colección pasar de 6 a 12 meses antes de ponerme con los cuadros. Ese tiempo lo dedico pues, a acabar cosas anteriores y ahora estoy, pues eso, lo que te comentaba, me fui un punto del año pasado, estoy empezando y bueno, ya me estoy de lleno con lo de Tanzania, con lo cual, pues bueno, se trata de explicar un poco el proceso, ¿no? Para que lo que tú decías, que la gente pueda ver lo que es un cuaderno
con todo, claro, hay algunos que tienen notas, tienen fechas, tienen pequeños elementos que luego a mí me sirven para reconstruir la experiencia del viaje. Bueno, pues muy agradecido por habernos acompañado por tu exposición y hasta cuándo la podemos ver en Alacuas. Pues esta exposición permanecerá abierta hasta el 17 de noviembre. Son 2 meses y medio, se inaugura el día 31 de agosto, coincidiendo con las fiestas locales de Alacuas, y